Humanos compatriotas, los animales de Animal Político mandaron a una de sus gatitas a decirle estupidez a Claudia Sheinbaum. Compatriotas, este medio de comunicación, que son un montón de animales, por eso se llama Animal Político, trataron de hacerle preguntas ahí con jiribilla a Claudia. Compas, Claudia está tan preparada que hasta se enojó cuando le respondía a esta infeliz empleaducha de ese mendigo disque portal informativo que es el Animal Político. Ese animal es usado por Felipe Calderón. Felipe Calderón perdió la virginidad con el animal de Animal Político. Compatriotas, te voy a dar de esto. Como una periodista de Animal Político fue con Claudia a darle lata y mi Claudia le callaba el hocico, pero no cerraba el hocico, pero Claudia se lo volvía a callar. Compas, media hora, hasta tuvo que salir el director del IMSS, Zoé Robledo, porque, compas, pura mentira decía esta ruca. Ya al final Claudia Sheinbaum le hizo, sí, ya, lo que diga, sí, vámonos. Así de patéticos esta prensa ridícula. Y como siempre te digo, la prensa de derecha usando a las mujeres que tienen la pinche necesidad de que las vean. Chéquense la periodista con lentes rojos. Mija, de una vez sal con lucecitas si quieres sanar traumas de infancia. Maldita sea. Compatriotas, te voy a dar de esto. Ve dejando tu like, ponte cómodo. Este video va a estar largo, pero largote. Ponte cómodo. No vayas por una chela. Ve por 2 chelas porque este video estará largo, compatriotas. Pero lo amerita, porque esta pinche utiza épica que le metió Claudia a esta periodista no tiene desperdicio. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, comenta, checa el video que subí hace rato. Vendría siendo el segundo del día. Pues checa el video que subí hace rato en la mañana donde explico, pues, ¿dónde te pongo? Yo no. Te pongo como el señor explica qué pedo con el gusano barrenador, compatriotas, para que estés más informado. Suscríbete, comenta, maldita sea. Ahora sí, escucha cómo Claudia domina a esta pinche prensa asquerosa. Yo tengo más pinche tráfico que Animal Político. Sigamos viendo, deja tu like. Bien, vamos por acá a ver. Gracias. Buenos días, presidenta Nayeli Roldán, de Animal Político. El primer punto que me gustaría preguntarle es, de acuerdo con datos oficiales, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó en 5 las recetas no surtidas en los hospitales públicos de este país, en comparación con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. Fíjense con lo que empieza la ruca. Pregunta, no nos pongas tonterías que según tú calculaste. Y miren cómo adelantito Zoé Robledo le dice, dijiste pura estupidez. O sea, sí, pero no. Compatriotas, mírenle el trajecito rojo, los lentes. Compatriotas, la prensa manejada por hombres, la prensa de derecha, agarra las morritas más mencillas como esta, que se alucinan. Sí, yo quiero preguntarle a Claudia, ¿no se dan cuenta que las están usando? La mamá de esta propia periodista, a lo mejor está sufriendo corrupción, pero ahí está su hija, miren, defendiendo a los hombres corruptos. Dios mío de mi vida, la importancia de abrazar a sus hijas. Sigamos viendo, deja tu like. A la par, aumentó en 29% el gasto en los contratos de medicinas, también en comparación con el sexenio anterior. La primera pregunta. Peña Nieto tenía el pene más largo. Pregunta, presidenta, es ¿qué explicación tendría de esto? ¿Qué ocurrió? Primero habría que ver en qué estados. Primero, ¿de dónde viene la información? Segundo. Primero hay que ver quién lo dice. Si lo dice Loret, mija, regete a la escuela. ¿Qué a la escuela? Regete a la vagina de tu madre infeliz. Sigamos viendo, deja tu like. Recuerden que antes había Seguro Popular y había una descentralización de la atención a la salud. Y me parece, no sé de dónde venga la información. Le comento. Fueron solicitudes de información a todas las instituciones de salud, IMSS, también, ISSSTE, Pemex, etcétera. Por eso, a ver, la pregunta es, ¿también consultaste a todos los estados de la República? Fueron solicitudes de información es que ahí está la diferencia, a nivel nacional. 15 porque millones cuando el periodo de Peña Nieto,
los servicios de salud estaban descentralizados. Hoy hay 22 estados y la Ciudad de México que son parte del IMSS Bienestar. Y ahí ha habido un ahorro muy importante en la compra de medicamentos. Recuerden, pues, todos los casos de corrupción que se documentaron por muchos de ustedes relacionados con la compra de medicamentos en los estados. ¿Y los contratos son los registros en Compranet a nivel federal también? La comparación es pues exactamente. Sí, porque ahora bajo se el compra mismo... más. O sea, no se pueden comparar peras con manzanas. En el gobierno del presidente López Obrador se consolidó la compra de todas las instituciones, incluidos estados de la República. Entonces no puedes comparar el medicamento que se compraba, por ejemplo, fui jefa de gobierno. Entonces nosotros entramos al entonces INSABI, a la compra consolidada de medicamentos. Entonces, claro, la federación pues tiene una compra mayor porque ya tiene la parte de la compra de la Ciudad de México que antes se hacía de manera descentralizada. Entonces, lo que sugiero es que se revise la compra de medicamentos en todos los estados de la República y entonces sí se compare peras con peras, manzanas con manzanas, palitos con palitos, bolitas con bolitas. ¡Uy! Fíjense cómo mi Claudia dice, les voy a explicar con palitos, con bolitas, y la periodista esta, como está jovencita, no sabe la posición en la que está. Ella piensa que está en un salón de debate en la universidad. Esta pobre periodista mensa no se da cuenta que está enfrente de la presidenta de México. 80% de aprobación. Y por eso te dije al principio de que qué onda con estas morritas que ponen ahí. Son las pinches llevacafés que los líderes del periódico ahí las mandan a compatriotas. Qué feo. Vean cómo se enoja la morrita. No sabe a quién tiene enfrente. No puede ser. Vean. Se comparó a nivel federal, pero tiene que ver también en el sexenio anterior, efectivamente en el de Peña Nieto más bien, sí los gastos tenían que ver en los estados, digamos, de Seguro Popular, también con una bolsa en específico del Seguro Popular. Sí, esa no se cobró. No era centralizada la compra. Entonces tiene que ver la compra de los medicamentos en cada... Es que la propia periodista no entiende de lo que habla. ¡Ay, Animal Político! Tú que me ves, sigues en redes sociales, en Facebook, Animal Político. Es un medio que informa mucho y que en los temas clave desinforma. Así hay varios portales que te informan mucho, sí, de otros temas. Pero los temas importantes, los políticos, ahí es cuando te mienten. Los de Animal Político son los número 1 en eso. Son un montón de animales. Sigamos viendo. Deja tu like. Cada estado. Ok. La siguiente pregunta, presidente. ¿Cómo le callaron del hocico y...? Ok. En Animal Político la semana pasada publicamos que a raíz del cambio en el modelo de compras del expresidente López Obrador, surgió un fenómeno que es personas crearon empresas y al poco tiempo comenzaron a recibir contratos por adjudicación directa para vender medicamentos y comprobamos que los vendieron más caros. Tenemos el caso de al menos 19 empresas que recibieron 1.500 millones de pesos en contratos solamente en 2022. Usted en este espacio, su equipo de salud ha documentado o ha expuesto justamente pues problemas o irregularidades por sobreprecio, justo por eso cancelaron la compra consolidada de este año. La pregunta sería si identificaron este mecanismo, digamos, o estas irregularidades de ventas a sobreprecio durante el sexenio anterior y si es así, ¿qué denuncias tienen? ¿A quién denunciaron más bien? Sí, a ver, las auditorías, ¿cómo funciona el gobierno? Porque vale la pena que todos los que nos escuchan conozcan cómo se hacen las auditorías. Hay dos instituciones que lo pueden hacer para los recursos federales. La primera es la propia entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que tiene sus órganos internos de control en cada institución. La segunda es la Auditoría Superior de la Federación, que no representa al gobierno, sino que es una institución de la Cámara de Diputados que decide que se audita y se audita. Cuando entra el gobierno, pues hace una revisión de lo que le fue entregado del 2024. Si hay alguna irregularidad, pues tiene que venir en las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y sí las ha habido, presidente? Pues sí, pero no conocemos, ¿o de dónde es tu información? De la Auditoría Superior de la Federación. Pues que se revise, que se vean las observaciones y si hay alguna irregularidad, pues que se presente. O sea, ¿su gobierno no ha hecho estas revisiones? No le corresponde al gobierno hacer una revisión de la cuenta pública del 2022, que es lo que tú estás reportando. A nosotros nos corresponde. ¿Vieron cómo estos periodistas ni saben ni qué pedo? Preguntan ¿pero yo por qué? Dice Claudia. Sigamos viendo. ¿Dónde? Lo que correspondería a observaciones del 2023
que se presentan en el 2024 o 2025, solventar esas observaciones, o de los años posteriores. Si hay un resultado de la Auditoría Superior de la Federación, hay que ver si se solventó esa información. Más allá de esas solventaciones en específico, en estos mecanismos de fiscalización y de revisión del gasto de los recursos públicos, la pregunta estaba enfocada, Presidenta, en si su equipo justamente le llegaron alarmas de qué es lo que estaba pasando en el tipo de compras de medicamentos durante el sexenio anterior, si encontraron este mecanismo de venta sobre precio. Eso tiene que ver con los registros dentro de las instituciones. A la Secretaría Anticorrupción, en todo caso, hacer una revisión del 2024. Y en todo caso, de auditorías previas que se hicieron, de la Auditoría Superior de la Federación o de la Función Pública, pues hacer la revisión de si hay observaciones. O sea, ¿usted hasta este momento no tiene reportes de que hubieran ventas a sobreprecio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de medicinas? No. Okay. Si hay alguna cosa que alguien presente de alguna observación, se revisa. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no somos del pasado, de corrupción de aquellas épocas, en donde se compraban medicamentos para el cáncer, uno muy sonado en Veracruz, que tenía agua en vez de medicamento. Nosotros no somos eso. Y hay transparencia. Es la gran diferencia. Sí. Bueno, todo esto hay que aclarar, sobre todo para quienes nos ven, que es documentación oficial obtenida por fuentes públicas. Sí, y también lo oficial de responder a las observaciones también se hace. Presidenta, durante la entrega, digamos, de reportajes de… ¿Se fijaron cómo la reportera trató de al final poner un pie diciendo: sí, el gobierno revisó y no hizo nada? Casi diciendo la infeliz gatita, lentes rojos. La próxima ponte fosforescentes, a ver si así la gente toma en serio. Otra pregunta tratando de golpear y otra vez le caían el hocico, chequen. La semana pasada en Animal Político, publicamos un caso muy concreto que es el IMSS. Cuarta ocasión que dice su pinche portal madreado. Si pasan por el portal Facebook, Twitter, Animal Político, pónganse lo que son. Agarran a pura morrita mensa como esta para golpear. ¿Quién es el dueño de Animal Político? Ha de ser un asqueroso que está bien penetrado por alguien del PAN o del PRI. Sigamos viendo. Deja tu like. Se entregó 1.134 millones de pesos a dos empresas que vendieron hasta 800% de sobreprecio. Le pongo un par de ejemplos muy sencillos de, por ejemplo, la aspirina, que una de estas dos empresas, Cetomedical, vendió en 40 pesos cada caja, cuando el precio en compras consolidadas y otros proveedores fue entre 7 y 11 pesos. Solamente por este contrato, el IMSS pagó 1 millón de pesos más, digamos, por esta diferencia en el precio. La sitagliptina, que es para diabetes, fue vendida en más de 2,000 pesos cada caja, cuando el precio era de 120, más o menos. Estas empresas son los dueños de las empresas son socios de Fernando Bilbao, el yerno de Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz. La pregunta que le haría, Presidenta, es ¿qué explicación le encontraría usted a que justamente estas dos empresas, a partir de que entran los socios de Fernando Bilbao, tienen adjudicaciones directas que suman más de 700 contratos, aún cuando vendieron a sobreprecio? A mí aquí está Zoé, que viene muy preparado para poder contestar esta pregunta. Pero primero… Fíjense cómo la periodista quiere quemar a Claudia. Y Claudia, te responde, Zoé. Y la periodista, no, tú respóndeme. Porque su jefecito le dijo: mira, tienes que preguntarle a Claudia. Mira cómo la prensa, esta morrita se desespera porque le van a callar el hocico, miren. Sí, muchas gracias, Nayeli. Un gusto volverla a ver. Primero, nosotros estamos con un compromiso con la transparencia y desde luego con el rigor periodístico. Por eso, a pesar de que el reportaje no lo menciona, usted sabe que tuvimos 2 videoconferencias. No, sí lo mencionamos. Déjeme terminar. Perdón. Tuvimos 2 videoconferencias. Déjeme terminar, cállese el hocico, bitch. Se puso a disposición, a petición del director de Animal Político, a personal del IMSS de primer nivel, al director de administración, a la unidad de administración, la unidad de adquisiciones, al director de operación y evaluación. Y en ellas se hicieron varias explicaciones, porque además de esto, desde el 2022 ya nos habían buscado y ya se había hecho una primera explicación. Primero, respecto al tema de la sitagliptina, así poniéndola como el ejemplo que acaba de dar. Uno de los elementos que el reportaje desafortunadamente no impacta o no establece es que en los análisis de los años 2020, 21 y desde luego 22,
tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia que distorsionó absolutamente todo. Sin embargo, eso es lo que de repente no es necesariamente comparable, pero se establece como si no hubiera ocurrido estas afectaciones, incluso en las cadenas de distribución o en la provisión de algunos medicamentos, que a los consolidadores, porque el IMSS se sumó a todos los procesos de consolidación y solamente llegó a comprar aquello que no se logró consolidar en el momento en el que se liberaba. En el caso específico de la sitagliptina, que es uno de los primeros ejemplos que se da, sí. Compara a una delegación, la delegación del IMSS en Morelos, con una serie de compras que se hicieron después. Sin embargo, compara una compra de marzo del 22, después de la desconsolidación, y con una bianual del 2023. Obviamente, los procesos de consolidación, mientras tengan mejor planeación, incorporen a más instituciones y además se hagan por más años, el precio necesariamente baja. Pero además observamos un elemento adicional. En la comparación que hace de 330 pesos en farmacia comercial, usa el precio de la caja de 14 piezas, cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos porque tienen... O sea, los de Animal Político modificando todo para que quede así, digamos, corrupto. Modifica la información, montón de ni los animales modifican la información, hijo de toda su animal política madre. Sigamos viendo, deja tu like. Tienen, digamos, un número diferente de medicamentos. Además de eso, hay un alegato en el reportaje, que por cierto, en la primera entrega hablan de 7,000 millones, no corrigen, pero en la tercera entrega hablan de los 1,000 que acaba de mencionar, porque se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet, pero también hablan de un incumplimiento o de que se compraron medicamentos que nunca se distribuyeron. Como lo hicimos en las reuniones, se explicó y se puede volver a explicar, los contratos son de máximos y mínimos y las instituciones no están obligadas a pagar absolutamente nada hasta el día que se entrega, ni se tiene que entregar todo. En ese sentido, cuando existe un incumplimiento, y así ocurrió, no solamente no se paga, sino que se penaliza. Eso tampoco está en el reportaje. Nosotros estamos a favor de la transparencia, de la apertura, pero también del rigor periodístico, sobre todo cuando hubo mucha disposición a intentar explicar estos procesos que pues, tampoco son tan fáciles a veces. Claro. Preciso nada más, la comparación para determinar los precios, digamos, en la investigación periodística, tomó en cuenta los mismos años de la compra consolidada y luego también se hizo una segunda comparación con los precios ofertados por otros proveedores exactamente del mismo medicamento, sí. Y esa fue la doble comparación. Sí, por ejemplo, comparan el precio que logró el Instituto Nacional de Pediatría, que está aquí por Perisur, con una compra que se hizo en Baja California, que siempre ha tenido una situación logística porque llevar los medicamentos a Baja California o tenerlos aquí en un instituto muy importante, pero que está aquí en el centro en la capital del país, no es comparable. Pero sí creemos que es importante mencionar que mucho de esta información sí se les proporcionó y se explicó y se dedicó tiempo de funcionarios, pues la verdad que de muy alto nivel para explicar esto, y desafortunadamente no nada de eso, salvo el cuestionario que nos mandaron, se reporta en su reportaje. No, y de hecho la cifra diferente, digamos, de los 7,000, ese es otro punto, que son en Compranet se registraron contratos por más de 7,500 millones de pesos a este proveedor. En las conversaciones, efectivamente, y así lo explicamos en la nota, dijeron que hubo un error por casi 5,000 millones de pesos de registro. Es decir, se había puesto que este proveedor había recibido esa cantidad de contratos, pero argumentaron que fue un error de registro y justamente por eso es que en nuestra primera entrega dijimos que solamente habían recibido 1,134 millones de pesos, mientras que en la tercera entrega hacemos constancia de esta explicación, digamos, del error en el registro que ustedes nos dijeron. Pero vaya, fue un error de registro que se reportó desde su momento. Eso nunca significó que se hayan pagado medicamentos ni que se hayan concretado contratos. Un error en un momento en Compranet, que también efectivamente tuvo situaciones, sobre todo en 2023 y 24. Sin embargo, se aclaró que lo que decía de una adquisición de 7,000 millones de pesos, pues no era correcta. Sin embargo, pues así sigue estando en su nota, sí. En su cabeza. No. La tercera cabeza dice que el IMSS argumenta que fue un error. Y así se puede consultar en animalpolitico.com para quien nos... Quinta vez mencionó su pinche portal pitero. Si lo ves, bloquea a Animal Político. Sigamos viendo, deja tu like. Bueno, muchas gracias. Presidenta, una vez después de que ya hablamos del tema del sobreprecio, lo que quisiera preguntarle a usted es ¿qué explicación tendría de que esta empresa, cuyos dueños son socios de Fernando Bilbao, no tuvieran estos contratos? La información sobre esto y se revisa. No hay problema en revisarlo.
¿Qué opinión le merece que en este Pues caso... no tengo información, o sea, no ¡Que no tenga información! ¡Hazle caso a la presidenta, hinche golpeadora! sé si en efecto es socio esta persona o no. Sí, Entonces, Aldo Díaz Pérez, que también fue exfuncionario de Segalmex, es por eso socio no de tengo Fernando... información en particular. Checada, pues leí la nota, Claro. pero no estamos checando la información de la nota y si hay algo que revisar, se revisa. ¿A quién le encargaría la revisión? ¿O qué haría Pues, con esta obviamente a la información? Secretaría Anticorrupción. ¿Y cuándo tendríamos una respuesta de esto? Con gusto nos ponemos en contacto. Si es que hay alguna irregularidad. ¿Le parece correcto que hayan recibido estos Pues no puedo contratos? decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan y cómo fue en todo caso que se hizo esta adjudicación. Hasta no tener toda la información, pues evidentemente no puedo dar mi opinión. Bueno, Entonces, ¿y a quién tiene que encargársele? Pues a la Secretaría Anticorrupción. ok, sobre todo para quienes nos ven, le comento lo que encontramos a partir de revisiones en el Registro Público de Comercio. Aldo Díaz Pérez es un empresario, exfuncionario de Segalmex, que tiene distintas empresas. Una de ellas, su esposa María Teresa Carabeo, es accionista de Eto Medical, la que ganó estos contratos. Y justo en 2020, cuando la señora María Teresa Muñoz entra como accionista, es cuando comienzan a recibir los contratos esta empresa. Aldo Díaz Pérez, su esposo, tiene otras dos empresas que, junto con Fernando Bilbao, recibieron 100 millones de pesos de depósitos de otras empresas que obtuvieron más bien permisos para comercializar hidrocarburos, justamente cuando Rocío Nale fue secretaria de Por eso, Energía. mira, todos pueden leer tu nota de Animal Político. Animal Político. Entonces, para quien tenga interés, pues que lea la nota en Animal Político. Y nosotros pues hacemos la revisión de si en efecto lo que estás comentando fue así o no fue así, y a partir de ahí pues que la Secretaría Anticorrupción vea. Pero esta idea de que ahora las auditorías está todo, pero esta idea de que se cometieron actos de corrupción, pues tiene que demostrarse y que se haga la revisión y la auditoría. Sí, claro, y digo, las evidencias ahí están. ¿Cuándo podría hacerse, Presidenta? Pues ¿Podríamos que lo venir la revise siguiente Raquel semana? Buenrostro, que lo revise primero y ya después contestar. ¿Le parece que Siempre venga en un vamos par de a semanas? contestar. Se comunica contigo sin problema, Raquel. Ok. Por último, Presidenta, Y se informa a la gente, porque claro, no eso, tenemos nada que ocultar. Eso sería Nada, lo más importante. por supuesto. Absolutamente nada. Por último, Presidenta, ¿qué le diría a las personas, a las familias que, sobre todo durante el sexenio pasado, aunque todavía hay casos ahora, que batallaron, que iban a los hospitales y no encontraban las medicinas? ¡Ah, dale con lo mismo, hijo de las medicinas! Los medios de comunicación están buscando a una madre, clásica aquí, las que votan en los reality shows de Televisa, que tenga un niño con cáncer. Televisa, TV Azteca en este momento rezan para que una madre de estas, sin moral, tenga un niño con cáncer peloncito y nada más para que Yuri la vea, agarre a su niño con cáncer y diga: ¡Claudia! ¡Mira este niño! El niño peloncito, ahí todo flaquito, ahí todavía conectado con cables. ¡Claudia! ¡No tiene medicamentos mi hijo! Los medios de comunicación están deseando algo así, compas. Miren cómo está ruca. Muchas familias, el sexenio pasado, desde AMLO, desde el sexenio pasado, con AMLO, las familias no tienen medicinas. Fíjense cómo Claudia está ya como que se enfada, chequen. Que han tenido que comprarlas por sus propios recursos, que les aplazaron cirugías y que al mismo tiempo pues se gastaron los recursos para comprar las medicinas, pero no los tuvieron. ¿Qué le diría sobre todo a esas personas? Eso sí no es cierto. O sea, porque estás diciendo cosas. Se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? No. Eso dijiste ahorita. No, se compraron medicamentos. Abracen a sus hijas. ¿Cómo me caga ver mujeres adultas estudiadas que no se dan cuenta que están siendo usadas por una pinche verga? Compatriotas, ¿cómo me enferma esto? Ver a mujeres... No se dan cuenta que están haciendo el mal. Demonios, qué pena me dan estas rucas. ¿Por qué no hay hombres? ¿Por qué el Irving? El Irving de TV Azteca, ¿por qué ya no va a hacer esto? Lo que estoy viendo es que los hombres tienen más dignidad, cabrón. Los hombres tienen más dignidad. ¿Por qué Irving ya no va? Porque odia, le duele que lo expongan. ¿Por qué se prestan estas mujeres periodistas? Me enferma. Tanto las mujeres dicen, es que las mujeres, es que los hombres.
Güey, habrá hombres culeros con las mujeres mientras existan mujeres traumadas como esta. No puedo creer. Sigamos viendo, deja tu like. Que en el caso este que tenemos de Rocío Nale, sí hay algunas solicitudes en específico, pero me refiero que las personas iban a las farmacias y no encontraban los medicamentos y aún así el gobierno sí los había comprado. No, bueno, ¿qué les diría? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba y más en un periodismo responsable. Entonces tú estás diciendo que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias. No tenemos prueba de ello. Se compraron medicamentos porque así está obviamente registrado en diferentes fuentes de información y al mismo tiempo hubo reportes, manifestaciones bueno, es de distinto. personal médico. Hubo Ahí están, deja. Ponle en su madre, Claudia. manifestaciones en la calle de personas que decían que no había medicamentos. Tú estás contando 2 hechos aislados. Entonces, la afirmación que tú haces de que se compraron medicamentos que no llegaron a las farmacias tiene Me la paso por los huevos. Di eso, Claudia. que demostrarse. No, se compraron medicamentos y cuando las personas iban a las farmacias no encontraban medicamentos. Pero eso tiene que Fueron comprobarse. 15 millones de recetas que no se surtieron. Por Más eso, allá a de ver. la comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Sí, a ver, vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, Ahí Claudia se puso a explicar desde un principio, pues el cochinero que hay y trata de explicarle a esta pinche periodista y al mismo tiempo al pueblo, pues de que era un desmadre, era un pinche negocio de unos cuantos políticos empresarios, lo de las medicinas. Y como este negocio de las medicinas acabó con la riqueza de mucha gente, aún esta gente va a dar lata, compas. Recordemos que estos son políticos que hacían business. Ahí está el pendejo priista del ¿cómo se llamaba este? Bueno, el que es dueño del culo de Loret. La Bastida, no, el otro baboso. El que tiene cara de pendejo. Bueno, todos los pues tienen cara de pendejos. El asunto aquí es de que, compas, sigamos viendo. Aquí Claudia ya le dice, ya cállate el hocico, mira. tenía que hacer. Eso es lo que le respondería a las familias. A las familias siempre las vamos a querer abrazar y apoyar. Pero lo que ustedes quieren hacer, de contraponer al gobierno con las familias, eso no. Eso no. Nunca van a escuchar de algún servidor público, de mi gobierno, de otros gobiernos, que hable en contra de una víctima. Lo que pasa es que lo que quisieron hacer fue justamente eso. Este esquema de contraposición. Nosotros estamos para servir al pueblo y siempre vamos a estar para servir al pueblo. Pero este esquema en donde, a pesar de que el IMSS se acercó a ustedes, les dio toda la información y siguen planteando lo mismo, entonces lo que se tenga que aclarar se va a aclarar. Transparencia al 200%, más que cuando existía el INAI. Miren cómo Claudia ya acabó con esta pinche periodista. Y fíjense cómo la periodista con la misión de tiznar dice, y por favor, investigue la corrupción de Rocío Nale. Y se quita el micrófono. Fíjense, esto ya son patadas de ahogado, pero demasiado asquerosas, compa. Quieren golpear ahora a Rocío Nale. Chequen la periodista cómo se va, chequen. Que se gastaban el dinero en centros nocturnos. ¿Por qué eso no lo reportan? Sí está reportado en todos los medios. Bueno. Sí. Vale. Bueno, si me permite regresar después para ver si la Secretaría de Corrupción investigó el tema de la gobernadora Nale. Sí. Gracias, presidente. Gracias. A ver. ¡Qué pinche trapeada le dieron esa gatita de rojo! Compatriotas, comparte este video, deja tu like. Tenemos que cuidarnos de los medios de comunicación independientes de derecha como Animal Político, Pájaro, Politas Mamadas. Compatriotas, comparte este video. Deja tu like, suscríbete, checa el video que subí hace rato, muy bueno, checa el de ayer, di a la gente que suscriba a mi canal. Si te gustan las historias perturbadoras, mórbidas, escalofriantes, visita México Inexplicable, maldita sea, en Spotify, en YouTube. En YouTube ya tenemos más de 100,000 suscriptores, aquí en YouTube México Inexplicable. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, siempre a la izquierda con el pueblo. Muchas gracias por verme. Abur, perres, abur.